El verbo equivocado, o cómo el miedo se conjuga en presente, con referencia a La ciudad y los perros, La ola, La sociedad de los poetas muertos, El Principito. La vulnerabilidad es una gran semilla de conocimiento. Los errores nos definen más que los aciertos, sobre todo cuando el verdadero aprendizaje de cada error resulta ser comunitario. Ese año, el colegio olía a cuadernos nuevos y a los efluvios ácidos del alcohol en gel que los profesores insistían en que usáramos para limpiar los tableros al inicio de un periodo académico para que estuvieran limpios y la tiza que se usaba para escribir se viera mejor. Era un edificio de paredes amarillas, desconchadas por el tiempo, pero para nosotros, mi grupo de compinches despeinados y yo, era una fortaleza. Pasábamos los días entre risas ahogadas en el salón de clases, tareas hechas a las carreras en la casa de quien tuviera la mesa más grande, y paseos en los que gastábamos hasta el último peso de nuestros auxilios mezquinos. Éramos pobres, pero no lo sabíamos. O si lo sabíamos, no nos importaba. El colegio era público, pero llevaba en la espalda el prestigio de décadas de disciplina férrea y éxitos académicos. Allí, entre esos pupitres rayados con iniciales de generaciones pasadas que guardaban los secretos de otros, que también habían intentado descifrar el mundo desde esos asientos incómodos, creíamos que el mundo era tan pequeño y manejable como nuestros juegos de recreo. El olor a madera vieja y sudor adolescente flotaba en el salón de clases, ese espacio sagrado donde todos éramos iguales bajo el yugo de las mismas reglas. Como en La ciudad y los perros, nuestro colegio era un microcosmos de jerarquías invisibles, de alianzas secretas y pequeñas rebeliones que nunca llegaban a más. Mis amigos y yo éramos los dueños invisibles de ese territorio, los reyes de un reino que solo existía entre el timbre de entrada y el de salida, lo que normalmente ocurría cada 50 minutos. Conocíamos cada grieta en las paredes, cada mancha en el piso que delataba una travesura pasada. El profesor de inglés entró al salón con ese aire de quien está a punto de librar una batalla perdida de antemano. Era un hombre alto, delgado, de vestidura limpia y una corbata siempre torcida, como si quisiera dejar evidencia de la lucha que tiene contra ella todas las mañanas. Su presencia me recuerda al profesor de la ola, con esa mezcla de idealismo y frustración que solo los maestros en instituciones difíciles pueden entender. Aquel día quiso hacer un diagnóstico, uno de esos ejercicios pedagógicos que los maestros aman y los estudiantes odiamos. Necesito que alguien venga al tablero, dijo, y hable de lo que sabe en inglés. 46 pares de ojos evitamos los suyos. El silencio se hizo tan denso que podía escucharse el zumbido del fluorescente que siempre parpadeaba en el fondo del salón, como un testigo mudo de nuestra cobardía colectiva. El profesor frunció el ceño. Vamos, es sencillo. Insistió. ¿Quién puede conjugar el verbo to be? Su voz tenía ese tono de exasperación que solo aparece cuando uno se da cuenta de que está solo en su entusiasmo. Nadie se movió. La escena me recuerda a la sociedad de los poetas muertos, cuando los estudiantes se niegan a levantarse sobre sus pupitres. Pero en nuestro caso no había poesía, solo miedo. Miedo a equivocarnos, a ser señalados, a que ese momento se convirtiera en la anécdota que nos perseguiría el resto del año. Entonces, como en esas pesadillas donde el suelo se abre bajo tus pies, escuché mi apellido, Peláez. Primero fue un susurro, luego un murmullo, y de pronto el salón entero lo coreaba como si fuera el estribillo de una canción, Peláez, Peláez, Peláez. Mis amigos, mis queridos, traicioneros amigos, me empujaban con la mirada, con risitas cómplices, con esa crueldad inconsciente de la adolescencia que no entiende el peso de sus actos. Tú puedes, dijo desde atrás justamente la chica en la que había desgastado inútilmente mis miradas en los últimos años, y su voz sonó como un disparo en el silencio. Era tal vez mi oportunidad para motivarla a que se fijara en mí o para que siguiera acumulando razones para ignorarme. Y allí estaba yo, con las piernas temblorosas, avanzando hacia el tablero, como un condenado hacia el cadalso, sintiendo cómo cada paso resonaba en mi pecho. El profesor me miró con una mezcla de expectativa y desesperación. Yo miré la tiza blanca entre mis dedos, sudorosos, y respiré hondo, como si el aire pudiera darme las respuestas que mi mente no tenía. Y, to be, escribí, con letra temblona que se desvanecía en el tablero verde. You, to be. Una risita escapó de algún rincón del salón, ahogada rápidamente.
Ye, to be. El profesor no me dejó terminar. Su rostro se oscureció como un cielo antes de la tormenta, y en sus ojos vi reflejada toda la frustración de quien cree que le están tomando el pelo. ¿Esto es una broma?, preguntó, y su voz cortó el aire como un cuchillo, dejando una herida que aún hoy, años después, a veces creo sentir. El silencio fue sepulcral. Podía escuchar mi propia sangre corriendo por mis oídos, el crujido de un pupitre en la fila de atrás, la respiración entrecortada de la chica que siempre se sentaba junto a la ventana. Entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible, los aplausos estallaron. Mis compañeros, en un arranque de solidaridad, torpe pero genuina, celebraban mi valentía. Pero el profesor no lo vio así. Para él, éramos una manada de insolentes que se burlaban de su autoridad. Su ira fue un huracán. Gritos, amenazas de reportes, el sonido seco de su libro al golpear el escritorio. Yo seguía allí, pegado al tablero, sintiendo cómo el error se me subía por la garganta como una bola de náusea. No era una broma. Era todo lo que sabía. Estaba convencido de que así se conjugaba el verbo. Y los aplausos eran el resultado de que mis compañeros confiaban en mí, creían. Años después, en la universidad, mientras leía a Neruda, entendí que aquel día no solo conjugué mal un verbo, sino también el miedo. El miedo a quedar mal, a defraudar, a ser el hazme reír. El miedo que, como en El Principito, nos convierte en geógrafos que solo registran lo permanente y olvidan las flores efímeras de la vergüenza adolescente. O como en 100 años de soledad, donde los personajes cargan con errores que los persiguen como fantasmas. O incluso como en La Metamorfosis de Kafka, atrapado en la incapacidad de ser lo que otros esperan. Pero esa tarde, al salir del colegio con mis amigos, que ya se reían de otra cosa, como si nada hubiera pasado, lo único que sentí fue el alivio de haber sobrevivido. Y supe, aunque no pudiera ponerlo en palabras entonces, que crecer es eso. Aprender a vivir con los verbos mal conjugados, con los aplausos que llegan en el momento equivocado, con la certeza de que, a veces, el mundo no te perdona por no saber. El profesor nunca supo que años después me convertiría también en profesor, y que tendría que lidiar con infinitivos, participios y gerundios escribiendo este tipo de historias. Nunca supo que aquel verbo mal conjugado fue el primero de muchos que terminarían por construir mi destino. Y yo nunca le dije que, en el fondo, le agradezco ese momento de humillación, porque fue la primera vez que entendí que incluso los errores pueden convertirse en historias. Como los poetas muertos de Keating, seguimos adelante, cargando con nuestros versos torpes pero sinceros, sabiendo que el verdadero aprendizaje no está en acertar, sino en tener el valor de intentarlo, aunque el tablero nos espere con su verde implacable, hoy con su acrílico brillante, aunque el verbo se resista a ser conjugado, aunque el mundo a veces no entienda que detrás de cada error hay alguien que está aprendiendo a ser. Hoy, décadas después, cuando nos reunimos, esos mismos chicos y las mismas chicas que corearon mi apellido, nuestras conversaciones tienen el ritmo intermitente de los versos de Benedetti, palabras que llegan tarde, pero que nunca se pierden. El tiempo nos ha dispersado como páginas sueltas de un cuaderno viejo, pero cuando nos juntamos para desatrasar la tarea, como decimos entre risas, vuelve a latir aquella comunidad que construimos entre los vacíos. Como los personajes de Stand By Me, descubrimos que la verdadera amistad no se mide en encuentros frecuentes, sino en la capacidad de retomar el hilo exactamente donde lo dejamos, aunque la vida nos haya enseñado a conjugar mal casi todo. El amor, el trabajo, las decisiones importantes, todos seguimos cometiendo errores con la misma torpeza con la que yo escribí I to be en aquel tablero. Pero ahora, cuando alguno tropieza, ya no hay silencios incómodos ni profesores iracundos. Hay manos que se extienden, memoria compartida y café que se enfría mientras reímos de nuestros fracasos. Somos, al fin, ese refugio que el colegio no nos dio, el lugar donde los verbos mal conjugados son, paradójicamente, la mejor prueba de que supimos aprender lo esencial.